¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos otra predicción acerca de política de esta Argentina tan cambiante que estamos teniendo, y hay algo que me tiene intrigado de hace tiempo. Yo he hecho ya un video hace bastante acerca de este tema, que es saber si CFK, si Cristina Fernández se va a candidatear. O sea, hay un operativo clamor en este momento del kirchnerismo más duro, buscando que la señora se postule, ¿no? Ante la inseguridad que da. Estamos viendo también algunas alianzas del peronismo considerado más no kirchnerista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que bueno, está bastante complicado, una interna muy grande también en Juntos por el Cambio, que ya la vamos a abordar en algún otro momento. Yo estuve hablando un poco de lo que sería la posibilidad de Sergio con Horacio, ¿no? O sea, hay un video anterior hecho acerca de este tema, pero la verdad que estaba bastante intrigado este jueves con todo lo que se maneja, con de alguna forma el juicio a la Corte que se estaba llevando adelante, que no está del todo dando el resultado que se esperaba. Así que quiero saber, y lo voy a preguntar una vez más, sepan que siempre esto es momentáneo y el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Así que quiero ver estas tendencias dominantes si nos llevan hacia una candidatura de CFK. Seguramente a ustedes también les interesa este tema, así que primero voy a ver, tengo algunas cartas dadas vuelta, acá es un lío este mazo, pero bueno, está como la Argentina. Así que muchos deben querer saber, más allá de que no sean adeptos a Cristina, si se va a candidatear o no, para ver cómo está el mapa político. Sepan, como siempre, que yo intento ser objetivo en lo que sale, no tener ninguna animosidad. Algunos se quejan de que le digo la señora, ya quedó como un chiste interno, no lo tomen a mal. Le dije a propósito al comenzar el video Cristina CFK, así que ya saben quién es la señora, la llamada señora, y vamos a ver cómo va este tema de candidatura que muchos están esperando, a ver qué es lo que pasa con este mapa político. Primero vamos a ver cómo está ella. Yo voy a hacer voy a sacar 5 cartas para ver cómo se encuentra. Así que voy a acordar, esta quiere salir sí o sí, así que vamos a ponerla en el centro. No la tengo acomodada, ni mucho menos. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Les digo a los nuevos visitantes del canal que se suscriban, que van a tener siempre tanto pronósticos de fútbol como todo lo que pase en la política argentina y en el fútbol mundial. Estamos con la Champions también, y pronto voy a hacer algunos partidos de Boca Juniors también, que es mi equipo favorito. Así que bueno, vamos a ver ya mismo en qué está la señora y cosas que pueden llegar a sorprenderlo. Vamos a ver en qué se encuentra en este momento. Bueno, la primera carta es la carta de la luna, o sea que podemos decir que CFK está con algunas dudas de qué decisión tomar. Después de hacer la pregunta del millón, quédense acá porque vamos a saber si en este momento, no digo que esto va a perdurar en el tiempo, está presente en ella la idea de ser candidata a 2023. Está la luna, muchas dudas con las decisiones a tomar. No es un disparate dado como está la circunstancia política argentina, ¿no? Está enojadísima con alguien que ya después voy a preguntar, y lo primero que voy a hacer es preguntar quién es, pero está enojadísima con un hombre en particular, con alguien que está relacionado con este gobierno. Así que vamos a ver qué pasa con esto. No, un enojo, pero enorme, que solamente ella puede tener. Cree firmemente, este es un mensaje para los adeptos al kirchnerismo, que van a ganar, que van a triunfar a pesar de todo lo que dicen. Acá lo tenemos en la carta, en el 10 de copas. Ella cree en este triunfo, en esta reconciliación nacional a partir de su gobierno o de su participación en la política. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Tiene un nuevo adepto, un asesor joven que está cerca de ella. No sé, no se me ocurre qué nombre puede tener, pero hay alguien ahí. Y está a punto de hacer un viaje
esto es muy importante, está a punto de hacer un viaje al exterior, Cristina, para buscar de alguna manera cierto tipo de consentimiento y que sería un paso muy importante si buscara una candidatura o un refuerzo para su gobierno. Cuidado con esto, son noticias nuevas, no lo tiene nadie, no lo van a ver en ningún noticiero, no lo van a ver en ningún programa político, pero está fresco acá en nuestras cartas que va a haber un viaje al exterior de Cristina, recuérdenlo cuando ocurra. Vamos a seguir viendo. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer, sospecho que esta persona puede ser Alberto, a quien se le ha pedido varias veces que se baje de una vez por todas, que diga que no participa. Alguna parte dura de la cámpora está diciendo que es una actitud medio perversa de él, ¿no? Como que se estuviera desquitando. Yo no lo creo, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Si esta persona con la que está enojada CFK es Alberto Fernández. Voy a sacar 3 cartas para contestar eso. Y la respuesta es que no. Está enojada con alguien que tuvo que ver con el manejo del dinero. Bueno, el que está en el manejo del dinero ya sabemos quién es, así que voy a preguntar si tiene que ver con él, aunque no pareciera que están enojados. ¿El enojo de la señora es con Sergio Massa? La respuesta es sí, absolutamente. Siente que la defraudó muchísimo, sobre todo en cuanto es el manejo del círculo íntimo del peronismo, en cuanto a lo que es el cuadro chico del peronismo. No es algo que quiera ella que se sepa. Todas estas son informaciones que no están, como les decía, en ningún lado, pero acá las tenemos, podemos ver un poco más adentro de la intimidad que es lo que pasa, a pesar de que parecen datos inciertos, ¿no? Así que la respuesta que me dan mis cartas es esa, que ella estaría muy molesta con Sergio Massa porque, incluso hasta angustiada, porque no cumplió con las cuestiones que se hablaron en el círculo interno de esta definición del peronismo. Parece ser que está tomando ciertas decisiones que a ella no le gustan y con las cuales acordaron no iban a modificar las cosas. Así que bueno, esto es muy interesante y vamos ya a ver cómo está la situación de ella con respecto al resto del peronismo. Bueno, está muy, o sea, una cosa que sale mucho, se los comento por varias tiradas que hice acerca de Cristina, que ella no se la ve vulnerable, siempre tiene esa actitud altanera de alguna manera, algunos por eso la califican de autoritaria y demás. A mí en las tiradas de cartas siempre me sale con mucha sensibilidad emocional, sufre mucho lo que pasa, no le resbala, ni es tan fría, no solamente el enojo, la gente cree que la única reacción que tiene es el enojo, a mí me sale siempre que está muy angustiada, muy triste, se siente totalmente, en muchos casos, no solamente traicionada, sino defraudada en su afecto, en lo que ha hecho por otros. Así que bueno, la situación está muy triste con relación al resto del peronismo. Piensa que el estado, digamos, de las fuerzas de la estructura peronista pueden cambiar de ánimo. Ella sigue considerando que hay un triunfo por delante a pesar de lo que dicen los medios, que dicen que ella no se presenta porque sabe que va a perder, por lo que miden las encuestas, incluso poniendo a Milei casi al mismo nivel que el peronismo. Pero bueno, sale esto y sale también que está buscando cómo hacer un mejor posicionamiento para ganar estas elecciones. Voy a preguntar a ver si de alguna forma existe un corte real con Sergio Massa, porque ella figura acá muy enojada con Sergio. Quiero saber si el corte con Massa es definitivo, aunque en política argentina casi nada es definitivo, pero vamos a tirar 3 cartas para eso. Acá están las 3 cartas. Sale que sí, que de parte de ella le dijo acá, yo soy la que manda. Esa fue la frase. Siempre en el caso también que tiro de Cristina, es muy llamativo cómo la intuición me lleva a frases como cuando les dijo que si no cambiaban el rumbo económico antes de que asuma Massa, les dijo yo me voy de todo, cosa que un poco pasó, ¿no? En la práctica, como que les delegó la cosa, yo no me hago cargo de nada. Y acá lo que le dijo fue, la emperatriz soy yo, acá la que manda soy yo, y la que también tiene el dinero de su lado soy yo. Así que termínenla con esto.
Eso es lo que pasó con Sergio. Todavía no hubo una respuesta de parte de Sergio, se alejó, trató de no generar un conflicto por lo que se ve. Vamos a ver si Sergio piensa traicionar a la señora de una manera más abrupta, que es de alguna forma algo que se ve flotando en el aire y que no sería una locura, ¿no? Vamos a verlo. Sergio, ¿pretende traicionar a la señora? No, de ninguna manera. O sea, en el caso de Massa también, vengo tirando las cartas muchas veces y él se ve con un compromiso solamente con el exterior. No se ve de alguna forma metido en la situación argentina, en las peleas políticas. Está, yo les diría que en otra, tratando de ganar esa situación ajena en el exterior. No, cree que Cristina es jorobada, o sea, lo digo de una manera respetuosa, ¿no? Pero sale la sacerdotisa, o sea, sabe que tiene partes oscuras, sabe que le gusta manejar, que le gusta lo que llaman la rosca política, que no es una persona que él la pueda llevar de las narices, ni mucho menos, ni que cuando se hace la buena sea buena, ni cuando se hace la mala sea tan mala. Es la sacerdotisa para él. Es una señora que sabe cómo manejarse en el barro, y Sergio lo sabe muy bien, así que no quiere pelearse con ella, no está terminado de parte de él, no la va a traicionar, y sale que para nada la piensa traicionar. Pero bueno, ya saben cómo es FK, está bastante enojada con algunas medidas que tomó, y bueno, eso persiste. Pero bueno, vamos a preguntar también si ese viaje que va a hacer es a Estados Unidos, una cosa que sería llamativa, me gustaría preguntar eso, ¿no? Para ver dónde es ese viaje que nos sale en la primera parte que haría la señora. No es a Estados Unidos. Quiero saber si es algún tipo de cumbre internacional que se va a hacer ese viaje, algún tipo de reunión internacional, o a Brasil o a algún país así, y sale que exactamente, que es alguna cumbre internacional, que lo están viendo desde hace tiempo, de que ella represente en el exterior ese tipo de situaciones en la Argentina, y a partir de ahí vería cómo están las repercusiones en el resto de la región para tener una idea geopolítica más acabada, que es lo que le preocupa. Quiero saber si ella busca esa unión geopolítica, a ver qué nos sale. Nos sale que principalmente le interesa evitar discordias con el resto de los países a partir de las medidas que podría tomar Argentina de estar en funciones de gobierno. Así que bueno, tenemos un análisis en el cual tenemos una señora que no está tan fuerte como la vemos, siempre está bastante angustiada, triste y sobre todo defraudada. Ella lo que siente es que le salvó las papas a muchos y esa gente se olvida de ella y no le responde como pretende. Les digo, no soy K, no empiecen con eso, con los comentarios. Yo digo lo que sale y lo que yo percibo en mis cartas. Y también le digo a los K que no empiecen con que yo digo de una manera, que soy irónico y todas esas cosas, ¿no? La verdad, a mí me interesa ver cómo están las situaciones, me gusta ahondar con las cartas para ver qué encuentro. Pero bueno, vamos a la pregunta fundamental que tiene que ver con esta tirada, que es si va a tener una posibilidad de candidatearse. Bueno, está pensando primero en las sociedades. Está bien, pero quiero una respuesta más contundente. Como están las energías ahora, como están las tendencias, ¿va a ser Cristina candidata para 2023 o lo va a tener que terminar haciendo? La respuesta es muy clara, sale que sí, que cuando se concrete esta alianza, que es la que está acá, ella va a ser candidata por cómo están las cosas en este momento, cómo son las tendencias. Ella no tiene ganas de hacerlo del todo, como bien comentan en algunos lados, pero no lo descarta, y por otro lado están todos los elementos para que eso termine ocurriendo, no por la decisión de ella, sino por el lugar al que la llevaría la situación política actual. Así que la respuesta es, como están las cosas ahora, si no hay ningún cambio grande y ninguna cosa, Cristina sería candidata para 2023, totalmente sí. Sale la carta del mago, quiere decir que la situación general tiende a eso. Está la carta de la fuerza, que muy despacio
ella va a ir domando sus sensaciones y va a ir apoderándose de esa idea de tener que ser candidata en 2023, y sobre todo le va a servir mucho esta alianza que va a ir a buscar en la situación geopolítica de la región. Así que la respuesta es sí, absolutamente. Voy a preguntar, es muy avanzado porque no sabemos quién está del otro lado, pero voy a hacer la última pregunta a ver si en caso de ser candidata tendría éxito, si lograría la presidencia de la nación. La respuesta es no por ahora. Falta mucho dinero para fomentar las campañas y para llevar adelante esta Argentina. O sea, la tendríamos como candidata, pero al momento no sería la ganadora, por lo menos en esta etapa de la Argentina. Así que muchas gracias. Espero que se suscriban al canal aquellos que quieran hacerlo, que den like al video, sobre todo así puedo hacer muchos más videos. Recuerden que trato de ser lo más objetivo posible con las tiradas. Así que bueno, eso es lo que hay. Es lo que tenemos por ahora. Sería candidata, no por decisión personal ni deseo, sino porque las circunstancias geopolíticas la llevarían a no querer bajarse de esa posibilidad y terminaría haciéndose la idea de que eso es lo que tiene que hacer. Así que muchas gracias, pongan like, si quiere alguno colaborar con el canal hay un CBU y hay un PayPal, y que tengan un excelente día.